Hoy en Gerentes 360, las principales métricas del marketing digital para acelerar el crecimiento de tu empresa. Efectos en los negocios rusos tras la invasión a Ucrania y las sanciones de Occidente. Y una ciudad latinoamericana se ubicó en el deshonroso top 5 de las ciudades a nivel mundial con el mayor tráfico por congestión vehicular. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy martes 22 de marzo de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/lateral gerentes 360, o en Twitch, en twitch.tv/lateral gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? A Felipe le digo buenos días. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Andrés J, buenos días para ti y para todos la audiencia que siempre nos escuchan muy juiciosamente todos los lunes y bueno, y hoy martes porque ayer pues fue feriado aquí en Colombia. Entonces pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro videoblog de Gerentes 360 de hoy 22 de marzo del 2022. Ahí están todos los doces. Así es, Felipe. Y bueno, hoy con muchas noticias, así que te propongo que iniciemos con un rápido resumen de algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Sí, señor. Una noticia importante, China, presionada por sus grandes clientes y gobiernos de Occidente, decide si sigue apoyando a Rusia en su invasión a Ucrania. Amazon confirma la compra del estudio de cine MGM, aunque puede que los entes reguladores lo objeten a futuro. Ayer también pues una trágica noticia en China, un Boeing 737-800 se estrelló en las montañas después de lo que parece ser un rápido y descontrolado descenso. Y en la sección central del programa, que es nuestra entrevista de la semana, nos acompañará un experto que nos estará hablando de las principales métricas del marketing digital para acelerar el crecimiento de tu empresa. Así es, Andrés J, así que no siendo más, pues entremos en materia. Felipe y quienes nos están viendo, nos están escuchando, como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. Empezamos nuevamente con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, mientras se intensifica el bombardeo aéreo por parte de los rusos, que han tenido dificultades para avanzar por tierra en Ucrania. Esta semana se reunirá la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, junto al Consejo Europeo, donde el tema a abordar es la reacción que tendrían en caso de que Rusia utilice armas químicas, biológicas, nucleares o incluso ciberataques de gran magnitud. Un actor que está jugando un importante papel diplomático en el apoyo táctico o explícito a Rusia es China, el cual analiza dos escenarios después de una reunión telefónica de 2 horas realizada entre su presidente Xi Jinping y el de los Estados Unidos Joe Biden. Por un lado, analizan mantener una relación comercial de muchos años con Occidente y por el otro, iniciar una relación estratégica para apoyar a Rusia en el presente conflicto, con la posibilidad de eventuales sanciones de los Estados Unidos y otros países.
Sin embargo, en un primer análisis para los expertos en comercio internacional, la segunda opción no tendría sentido económico para China, ya que los Estados Unidos y la Unión Europea representan más de un tercio de las exportaciones de ese país. Igualmente, los analistas expresan su inquietud frente a si los Estados Unidos sancionaría a China, ya que esto no solo traería problemas económicos graves para China y los Estados Unidos, sino para el mundo entero, ya que China es la segunda economía más grande del mundo y el mayor exportador del mundo. Y el embajador de China para los Estados Unidos, Qin Gang, expresó que China será parte de la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, y la relación que actualmente tiene con Rusia no debe ser parte del problema. Adicionalmente, manifestó que la información es errónea cuando se afirma que China está brindando asistencia militar a Rusia. Varias noticias relacionadas a este conflicto y los negocios. Empezamos con Renault, que confirmó que reanudará su producción de vehículos en Rusia, después de haber suspendido operaciones en su planta de ensamblaje de automóviles en Moscú a fines de febrero, diciendo que ese momento que se debía era a un cambio forzado en las rutas logísticas existentes. Y en otra noticia, el pasado viernes, la aerolínea de carga más grande de Rusia, Volga Demper Group, suspendió sus vuelos con aviones Boeing debido a las sanciones de Occidente que ha llevado a la falta de suministro de repuestos para este tipo de aeronaves. Y una marca que parece inmune a las sanciones es Burger King, la cual sigue operando en suelo ruso, con alrededor de 800 restaurantes, debido a que el operador independiente en ese país se ha negado a cerrarlas, a pesar de la solicitud de la empresa matriz en los Estados Unidos. Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología, iniciando por Amazon, que oficializó, después de varios meses, la adquisición del estudio de cine MGM o MGM, compra con la que, entre otros, fortalecerá el catálogo de su plataforma de video por suscripción Amazon Prime. Sin embargo, medios de comunicación especulan que al menos la Comisión Federal de Comercio, la FTC, de los Estados Unidos podría objetar a futuro esta compra. Por el lado de Netflix, la empresa anunció que está probando en los mercados de Chile, Costa Rica y Perú un cobro adicional de $2.99 al mes para que los dueños de cuentas en esta plataforma puedan compartir sus contraseñas. El compartir contraseñas con personas que no viven con el titular de la cuenta parece ser uno de los grandes problemas que tiene Netflix para seguir creciendo, y con este piloto probarán si vale la pena introducirlo en otros mercados. Y finalizamos esta sección de noticias de tecnología con varias relacionadas a empresas del sector, entes reguladores y acciones judiciales. Por el lado de Google y Meta, empresa matriz de Facebook, la Unión Europea y el Reino Unido abrieron investigaciones a ambas empresas por su manejo de la pauta, el cual consideran anticompetitivo. Autoridades australianas igualmente demandaron a Meta por piezas publicitarias de criptomonedas que consideran fraudulentas. Una corte desestimó una demanda presentada el año pasado por el fiscal de Washington, D.C., en contra de Amazon, en el que alegaba que la empresa violaba las leyes antimonopolio al impedir que vendedores externos de Amazon.com ofrecieran sus productos a menores precios en otros lugares. Cambiando de ámbito, Google fue demandada por una persona en California alegando que la empresa tiene, abro comillas, un sesgo sistemático, cierro comillas, en contra de empleados de raza negra. Ayer lunes, un avión Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern Airlines se estrelló en un remoto valle montañoso en el sur de China. Esta mañana, la prensa local informaba que hasta el momento no han encontrado sobrevivientes entre los 132 pasajeros que iban a bordo, e informes de prensa y un video de seguridad hablan de un repentino e incontrolable descenso de la aeronave en el que habrían perdido más de 8.000 pies en cuestión de segundos.
Por otro lado, Airbus informó que tiene planes de producir un avión pequeño de pasajeros denominado Zero-E, que sería propulsado por hidrógeno y que entraría en servicio en el año 2035. Para esto, la empresa informó que se asoció con la aerolínea Delta, la cual no deberá invertir recursos financieros para participar de este proyecto. Y por el lado de la Boeing también anunció que con Delta podrían firmar un acuerdo para comprar 100 aviones 737 MAX 10. Esto sería un logro, pues Delta no ha realizado acuerdos con Boeing en más de una década y en su lugar ha optado por Airbus, su principal rival. En Noticias de América Latina, iniciamos con el Ranking Traffic Index de TomTom, en el que se clasifica el tráfico de las principales ciudades a nivel mundial. Este año el listado lo lidera Estambul, Turquía, y el deshonroso cuarto lugar y primero de América Latina se lo lleva Bogotá, en Colombia. En la región le siguen Lima, Perú, en el puesto 19, Recife, en Brasil, en el 24, y Santiago de Chile, en el 26. La semana pasada, Aeroméxico informó que salió de la ley de quiebras y que invertirá $5.000 millones en los siguientes 5 años. La empresa se enfocará en la reducción de costos para poder competir con aerolíneas de bajo costo como Volaris y Viva Aerobús. Y uno de los cambios es la inclusión de una nueva flota de aviones, incluyendo los Boeing 737 MAX, los cuales consumen menos combustible que otros aviones de generaciones anteriores. En Argentina, el Senado aprobó el acuerdo de deuda por $45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, convirtiéndolo en ley. Ahora, la Junta del FMI se reunirá el 25 de marzo para ratificar dicho acuerdo. Y la semana pasada, una corte de Brasil solicitó el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, después de que la empresa detrás de la aplicación no respondiera a las autoridades del país respecto al uso de dicha plataforma para difundir noticias falsas. Poco tiempo después, el director ejecutivo de Telegram respondió, informando varios cambios en el mercado brasilero, y así la corte revirtió su decisión de bloqueo. Hoy los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con ganancias y Europa y el premercado de los Estados Unidos iniciaban de la misma forma. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron ganancias superiores al 3.5% en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin aumentó el 10.8% y Ethereum el 19%. Hoy Bitcoin se transaba a $42.950 y Ethereum a, a $3.20. En otra noticia del mundo de los negocios, la semana pasada, la Unión Europea, en cabeza de sus ministros de Relaciones Exteriores, no lograron un acuerdo frente a las sanciones que se aplicarían a Rusia derivadas del conflicto con Ucrania, en lo que se refiere al sector energético, debido a que este bloque económico depende fuertemente del petróleo y del gas ruso. Lo anterior podría generar divisiones en la Comunidad Económica Europea al ver que Gran Bretaña y los Estados Unidos están sancionando fuertemente al sector energético ruso. En la actualidad, el 40% de la Unión Europea depende del petróleo y gas ruso. En la noticia positiva y diferente de esta semana, se conoció que un grupo de investigadores británicos crearon un método para reciclar plástico industrial en solo 20 minutos y en una temperatura ambiente. Esto lo logran usando un catalizador a base de zinc y metanol. Así que bueno, una noticia un poco técnica, Felipe, pero bastante interesante nuevamente, pues en estas noticias que usualmente reportamos en Gerentes 360, que son diferentes, que usualmente no alcanzan a estar en la mayoría de medios tradicionales, y que son estas pequeñas pildoritas que nos muestran, bueno, que frente a todos los problemas que son innegables, por lo menos en este tema medioambiental, esperamos que lleguen soluciones y ojalá no sea tan tarde.
Así es, Andrés J. Siempre en nuestro videoblog, fíjate que traemos siempre las noticias respecto al medio ambiente como siempre noticias positivas. Entonces, pues esto siempre lo que hemos comentado es que el medio ambiente cada vez ya está teniendo la relevancia que se le debe dar. Lo hemos comentado varias veces en nuestros episodios aquí del videoblog de Gerentes 360, así que buenísimo. Bueno, ojalá estas prácticas tan técnicas como dices tú lleguen pronto a nuestro país, que estoy seguro que para el tema de reciclaje les generaría un valor agregado gigantesco. Así es, Felipe. Y simplemente hago una corrección para que no quede ahí en el aire. Ethereum llegó esta mañana, fue a $3.020. $3.020. Bastante, bastante. Ah, perdóname, sí, correcto, 3020. Tal vez dije 3.20, 3 Sí, dólares con sí, 20, correcto, sí. sí. Sí, es que es una cifra bastante extraña, pero así es como se mueve. Están los 3.000, mientras que los de Bitcoin sobre los 40, ya está con los 40.000 otra vez. Eh, 42.000. Sí, 42.000. señor. Wow, mucho dinero. Bueno, Felipe, hoy tenemos un tema de análisis bastante interesante, un poquito técnico y porque es una noticia que hemos estado viendo probablemente los últimos 7, 10 días como con mucha insistencia en medios internacionales y tiene que ver con lo que se llama la estanflación o en inglés stagflation, que es un fenómeno que inicialmente se dio en los años 70 en Estados Unidos y queríamos analizar lo que eso significa. Si se llega a dar, hay muchos que dicen que no. Entre eso, la directora del FMI dijo, no, eso todavía no, estamos lejos. No, mentiras, fue la del Banco Central Europeo. Dijo, no, todavía no estamos viendo signos de estagflación, pero muchos expertos lo están diciendo. Entonces, Felipe, que es experto en temas financieros, pues le pedí que por favor nos contara un poco sobre este tema, la historia, lo que está sucediendo actualmente y lo que puede suceder no solo en Estados Unidos y en Europa, sino en general en el resto del mundo. Sí, así es, Andrés J. Como tú lo comentabas, pues Christine Lagarde era una de las fuentes, obviamente, más importantes donde se le consultó si podría de pronto vislumbrar que este fenómeno se pudiera presentar y ella dice que todavía no. De todas maneras, pues los expertos económicos y los economistas de las grandes, de los grandes organismos multilaterales, pues están muy pendientes de esto, porque pues esto es un fenómeno que digamos que conlleva encierra varios factores. Eh, para poder de pronto entender un poquito, empecemos explicando rápidamente el concepto de lo que es la estanflación o stagflation en inglés. Básicamente se generan tres situaciones al mismo tiempo, en forma simultánea, y es que se genera una inflación, un incremento de precios y un crecimiento muy bajo, nulo o un crecimiento negativo en las economías. Entonces, digamos, como la sumatoria de estos tres factores, de estos tres fenómenos, pues que hace naturalmente que se presenten una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la calidad de vida en los países y pone en algún momento también en aprietos, digamos, a las políticas monetarias que están básicamente reguladas por sus bancas centrales, pues para poder eh, revertir el efecto de una de estas tres variables o de una de estas dos variables, pues para volver, digamos, al camino normal de productividad y de crecimiento de economías. Entonces, básicamente el concepto es que se dan estos tres fenómenos, una inflación, un crecimiento de precios y un crecimiento económico muy bajo o nulo o en algunos casos pues crecimiento negativo. Eh, Básicamente, pues como lo comentaba, pues las medidas que en un momento dado se puedan adoptar para controlar este fenómeno eh, siempre generalmente afectan alguna de estas tres variables que comentábamos, o el incremento de precios o el crecimiento económico. Y esto, pues, básicamente lo que genera es que algunas políticas monetarias,
en cabeza de las bancas centrales, digamos, se pongan a prueba. Ahora más adelante, para complementar esta explicación, vamos a comentar rápidamente que Colombia en algún momento sufrió de esta inflación y vamos a comentar cómo lo manejó. En el caso específico de los Estados Unidos, pues básicamente que son las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China, etcétera, pues entonces lo que eh, se ha hecho es que eh, a veces se generan muchos subsidios, ¿cierto? Por el tema pues primero la pandemia, ahorita también todavía temas de pospandemia, se ha generado, digamos, muchos subsidios que han llevado, primero buscando que se genere un mayor empleo, pero el efecto que ha generado es que se ha dado, digamos, una capacidad de generación de mayor empleo, pero hay aumento de inflación. Eso es lo que le ha pasado, lo que hemos también reportado aquí en nuestro videoblog de Gerentes 360 en algunos episodios anteriores. Entonces, sí, se genera posibilidades de que se reactive la economía generando mayor posibilidades de empleo, pero a la vez, por ese tema de subsidios, también se genera un efecto que es que la inflación aumenta. En el caso específico de los Estados Unidos y Japón, es que se han visto también en el dilema de eh, tener, digamos, que elegir algunas medidas y ponerlas a prueba para poder medir qué reacción tienen o qué efecto tienen de forma cortoplacista en la inflación y mirar a ver cómo se puede también buscar a prueba y ensayo un poco el tema de elevar los niveles de desempleo y de todas maneras pues mirar y controlar o monitorear el efecto y desafortunadamente eh, eh, una de estas variables pues no se ha podido controlar de la mejor forma como ha sido por ejemplo la reducción del desempleo y el tema de la inflación. Entonces, ahorita pues las bancas centrales están terminando de monitorear y terminando de definir cuál de estrategias puede ser la mejor, pero no deja de ser un poco, no deja de ser un poco decisiones que son un poco de prueba, ensayo y error y mirar a ver qué reacción tienen las economías. Lo comentabas tú, Andrés Julián, al principio, pues, de la introducción a este tema, pues en la década de los años 70 en los Estados Unidos, pues causó una estanflación y básicamente lo que la generó fue en su momento la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual dejó de exportar petróleo a los Estados Unidos y a algunos otros países de Europa. Y esto inmediatamente generó un efecto dominó que fue el aumento sustancial del precio del petróleo, lo que a su vez llevó a un aumento en los costos de producción de muchos productos, de muchos servicios, y por ende, pues, se generó una reducción en el consumo y desafortunadamente un aumento en el desempleo. Sí, Felipe, es una situación bastante, es particular, no es una situación normal, es una situación que usualmente no, yo creo, puedo estar equivocado, pero creo que siempre se daba por factores externos y de pronto lo que pasaba, y lo reportamos varias veces el año pasado en Gerentes 360, es que cuando Estados Unidos estaba dando los subsidios y cuando inyectaban constantemente dinero a la economía, básicamente la respuesta de la Reserva Federal es sí, sabemos que viene inflación, pero después la enfrentamos. Pero el problema, Felipe, es que ellos no tomaban en cuenta que vendría esta guerra que Ujú. aunque todavía es pequeña y ojalá siga así y se pueda controlar, pero ha repercutido en un aumento muy grande en el precio del petróleo y que en economías conectadas mundialmente, dependiendo desde el petróleo, se genera un efecto dominó en el resto de la cadena, no solo local, sino a nivel mundial, en la producción de los mismos productos, en el transporte. Entonces es un tema bastante complejo y como tú decías, puede que nos toque también en Latinoamérica y en otros lugares, así directamente no estemos viviendo el efecto del incremento de precios. Solo dos datos, hace un par de semanas dijimos, según la FAO, que en el 2021 los precios incrementaron un 20% y la FAO hace 2 semanas también dijo
que por la guerra esperaban que el próximo año se aumentara por lo menos otro 20%. Y solo la comida. Entonces es un tema bastante complicado. Así es, Andrés Julián. En el caso de Colombia, como lo comentaba ahora, pues en algún momento en el siglo pasado, pues vivió un tema de estanflación, pero básicamente fue, de acuerdo a los expertos, fue una estanflación que fue más que todo inducida por políticas monetarias no muy atinadas en su momento, que generaron básicamente una caída drástica en la producción y el empleo. Y obviamente esto también colapsó la demanda agregada. Pero lo único interesante que logró ahí nuestra banca central, nuestro Banco de la República, fue lograr controlar la inflación, que logró bajarla de 2 dígitos a 1 dígito. Y eso fue, digamos, como el gran acierto del país en su momento. Tanto así, pues que en ese instante, pues el Fondo Monetario Internacional, pues felicitó, digamos, al Banco de la República por la política empleada en su momento para controlar la inflación. Entonces, esto es un caso, digamos, interesante, pero también atípico dentro de la forma como se deben controlar 3 variables, pero Colombia por lo menos lo logró en el tema de la inflación y lo logró después de muchísimos años de tener inflación de 2 dígitos, poderla bajar a 1 dígito prácticamente, creo que eran 30 años, 28, 30 años que han transcurrido. Entonces, eh, en este momento, pues con este tema, pues toda la atención está centrada en los Estados Unidos y en los países más o las economías más grandes de Occidente, para mirar a ver cómo se puede controlar o que no se suscite este fenómeno, gracias pues al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vale, vale, Felipe, es un tema que seguiremos analizando aquí de cerca en Gerentes 360, mirar las repercusiones y bueno, pues también pendiente de la situación en Ucrania. Así que la invitación a que sigan conectados y no se sigan perdiendo estos análisis. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. El día de hoy nos acompaña Javier Marín, a quien traigo en este momento a pantalla, en nuestra entrevista de la semana. Él es el fundador de Mostacho Marketing Digital, padre, esposo y consultor de mercadeo digital. Y hoy con Javier vamos a estar hablando de las principales métricas del marketing digital para acelerar el crecimiento de tu empresa. Así es, Andrés, muchas gracias. Bueno, a ti, Javier, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este videoblog de Gerentes 360. Y para empezar, una primera inquietud, ¿cómo en conocer las métricas del marketing digital, Javier, hace crecer una empresa? Claro, gracias Felipe por la pregunta. El papel de un gerente tiene que estar gobernado por los números, eso es fundamental. Si un gerente no está enfocado en sus números, de pronto es otra cosa diferente a un gerente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Ese gerente tiene que asegurarse de tener las métricas y los números necesarios en cada una de las etapas, en mercadeo, en ventas, en producción, en calidad, en servicio al cliente. Y su trabajo debe ser enfocarse en tener esas métricas lo más exactas posibles y de forma oportuna. Es decir, debe delegar esa,
el conseguir ese dato a uno de sus empleados o a un sistema. Entonces, como hablábamos al principio, vamos a profundizar un poco más aquí en este espacio, es si yo me enfoco en el mercadeo, que es atraer prospectos, atraer interesados en mi producto, en mi empresa, en mis servicios, y me enfoco en convertir esos prospectos, esos interesados en ventas, obtengo facturación, dinero, que es el oxígeno y es la razón de ser de todas las empresas. Entonces, si yo atraigo a la gente correcta y les vendo a un precio que es rentable para mí, mi empresa va a crecer. Eso es básico. Y a veces los gerentes se tienden a distraer digamos, con otras labores que les impiden enfocarse, digamos, en eso que es lo realmente importante. Entonces, es fundamental que se definan indicadores de marketing, indicadores de ventas, indicadores de servicio e indicadores de calidad. Entonces, una empresa que vende es una empresa que crece. Esa es la conclusión, Felipe. Es por eso que tienen que enfocarse en los indicadores de marketing. Vale, Javier, muy, muy interesante la temática y quisiera profundizar un poco más en esas métricas. ¿Cuáles son esas métricas en las que se debe enfocar el gerente y de pronto de otra manera, cuáles son las que él o ella debería conocer que si se encuentra un miembro de la junta directiva, pues por lo menos pueda responderle algo de las últimas cifras que él vio? Claro, por supuesto. Hay dos fundamentales, pero vamos a ver más durante nuestra charla. La primera es el costo de adquisición del cliente. Es decir, a mí como empresa, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente nuevo? Traer un cliente nuevo, venderle a alguien. Esa es la primera. Y la segunda, el LTV, que es el valor del tiempo de vida del cliente. Es decir, cuánto le vendo a ese cliente durante su estadía con mi empresa. ¿Cierto? Entonces ahí hay dos cosas fundamentales. Primero, yo tengo que como gerente tratar de bajar ese costo de adquisición de clientes, ¿cierto? Como con creatividad, con marketing digital, con una buena agencia, con buenos productos, con un mensaje adecuado para mis clientes. Y segundo, aumentar ese valor en el tiempo de vida del cliente, es decir, cómo le vendo más productos, cómo hago que esta persona consuma más con nosotros o consuma de forma recurrente, ¿cierto? Eso es fundamental. Por ejemplo, en el caso de una clínica, ¿cómo yo hago? ¿Cuánto me cuesta traer un paciente? ¿Cierto? Ahora, ese es mi costo de adquisición. ¿Cuánto vale la primera cita? ¿Cuánto vale el tratamiento? ¿Cuánto valen los controles? Y si yo tengo ahí un resultado positivo, es decir, si el valor de vida del cliente es superior al valor al valor de la adquisición, al costo de adquisición, yo tengo una mina de oro. Estoy metiendo $1 y estoy sacando varios dólares de retorno. Entonces, esos son los dos que el gerente tiene que tener súper claros. Muy bien, Javier. Y digamos, siguiendo en este mismo contexto de entender las métricas, eh, Sí. ¿tú nos podrías dar de pronto un ejemplo para darle a nuestra audiencia un contexto más claro a través de un ejemplo, de una experiencia que hayas tenido? Claro, por supuesto. Nosotros tenemos que medir 3 etapas, Felipe. Tenemos que medir el desempeño de la campaña, ¿cierto? Es decir, qué tan bien me funciona esa campaña de marketing. Tenemos que medir el desempeño de la página a donde llegan, es decir, qué tantos contactos, qué tantos prospectos, qué tantas oportunidades consigo allí y qué tan bien se desempeña mi equipo de ventas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio de un caso real. Este es de un cliente real que por temas de confidencialidad no va a decir el nombre de la empresa, pero vamos a ver unos números. Los números se dieron en España, se dieron en pesos colombianos y los vamos a traducir a dólares americanos en caso que tengamos una audiencia que seguramente la tenemos de toda Latinoamérica. Entonces, este cliente invirtió $3,183 en su campaña, ¿cierto? A una tasa de conversión de esa campaña del 11,32%, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Digamos que él obtuvo 1,379 oportunidades de venta a partir de esa inversión de $3,000, ¿cierto? Es decir, que costó más o menos un poquito más de $2 conversar con esa persona, ¿cierto? Entonces, a mí cada conversación me salió a $2, ¿cierto?
Resulta que de esas 1.378 conversaciones, llamadas, mensajes, nuestro cliente obtuvo 349 nuevos pacientes. Es decir, él dice, o lo que dice la campaña es, obtuvimos con una inversión de $3.183, 349 nuevos clientes o pacientes, ¿cierto? Esos son más o menos $10 por cliente. Ahí tengo mi costo de adquisición, ¿cierto? Es decir, después de todos estos números les digo, esta persona tiene súper claro cómo funciona todo y llegó a la conclusión, a mí me cuesta adquirir un nuevo paciente $10. $10. Listo. Entonces aquí es donde viene la magia del marketing digital y de tener todo muy afilado. Él sabe que en promedio un paciente consume con su empresa $200. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa gastó $10 para facturar $200. Entonces, esos 349 pacientes les dieron un revenue o una facturación estimada de $69.800. Es decir, invertí $3.000 en publicidad y saqué 69.000 en facturación. Ahora, de esa facturación, seguramente el 30% es la utilidad, es decir, saqué 20.000, digamos, si son 70.000, son $21.000 de utilidad por una inversión de 3.000 en publicidad. Ese es el caso de un embudo de un cliente que tiene 4 años con nosotros, muy aceitado. Esto no va a pasar después de la primera semana. Es un trabajo conjunto entre ese gerente y su agencia de marketing. Vale, Javier, es un tema muy, muy interesante y Ujú. quisiera preguntarte algo que mencionaste al principio, que me parece muy interesante y que, bueno, yo también que Dime. ando en el tema de Internet y el comercio electrónico lo veo con mucha frecuencia y son lo que llaman Eric Rice, lo llama las métricas vanidosas. ¿Qué son las Exacto. métricas vanidosas? ¿Cuál es su problema? Y de pronto, ¿por qué tantas empresas y tantas agencias se centran en estas métricas vanidosas? Claro, las vanity metrics o las métricas vanidosas son esos indicadores o esas métricas que nos distraen de lo realmente importante, pero que nos hacen sentir felices, ¿cierto? Uno encuentra gerentes felices con que la publicación, ¿cómo nos fue con la campaña? Y pregunta cuántos likes conseguimos o cuántos seguidores nuevos conseguimos, ¿cierto? Yo no digo que esto no es importante, pero es una métrica vanidosa. Digamos, el objetivo debería ser, Andrés, decir cuántos clientes obtuve, ¿cierto? Y como resultado de la campaña, como una ganancia marginal, como adicional, como lo regalado, cuántos likes y cuántos seguidores. Entonces, las vanity metrics, ¿qué son? Son métricas que nos distraen y métricas que no tienen un valor o un impacto directo en la facturación de nuestras empresas. Entonces, es importante tenerlas, por supuesto, pero no debe ser el foco. El foco de cualquier empresa son las ventas, es vender. Entonces, la segunda parte de la pregunta, ¿por qué muchas agencias se pueden enfocar en eso? Porque hay campañas, digamos, en las diferentes plataformas, en redes sociales, principalmente las del grupo Meta, Facebook e Instagram, enfocadas en conseguir interacciones. Eso sale muy barato, es relativamente fácil de conseguir, entonces para una agencia es fácil presentar ese tipo de métricas. Además, la gente le da mucho más fácil like a una publicación que comprar un producto, porque no hay dinero de por medio. Entonces, de esa manera uno puede, digamos, llenarse de métricas vanidosas, Andrés, qué buena pregunta. Muy bien, Javier. Y otra pregunta es, ¿qué nos podrías tú recomendar a las personas que por algún motivo nos obligó la pandemia a entrar al entendimiento del marketing digital, a empezar a definir claramente estos KPIs que nos has comentado que son tan importantes pues para saber si estamos haciendo las cosas bien y que nuestros negocios crezcan? Eh, ¿Qué nos recomiendas para seguir profundizando sobre estos temas? ¿Qué deberíamos hacer?
Claro, Felipe, es una excelente pregunta. Como decíamos al principio en el detrás de cámaras, es fundamental saber que las ventas y el mercadeo se rigen por los principios fundamentales, de los mismos principios fundamentales desde el inicio del comercio, desde que estábamos en la era del trueque, ¿cierto? Que son los principios de conectar con las personas, de darles ese mensaje, eso que ellos necesitan escuchar para tener seguridad de que tu empresa tiene la solución o tu producto es la solución a la necesidad que esa persona tiene. Eso es fundamental, decir, bueno, vamos a enfocarnos en el mensaje, en quién es nuestro cliente y cómo le llegamos a nuestro cliente. Si, como les dije, si es para través de prensa escrita, si es por televisión, si es YouTube, si es Facebook, si es TikTok, eso se lo dejamos a la agencia de marketing o se lo dejamos a un experto en esa materia. Nos importa lo estratégico. Y lo estratégico es quién es mi cliente y qué mensajes resuenan en su cabeza. Eso es fundamental. Entonces, empezar por ahí. Lo segundo, definir las métricas realmente importantes para el negocio. Es decir, ¿cuánto me cuesta traer una persona a mi página web? ¿Cuánto me cuesta convertir a esa persona en un contacto? ¿Y cuánto me cuesta convertir ese contacto en un cliente? ¿Y cuánto le voy a vender a ese cliente? Eso es lo que tengo que tener muy claro. Entonces, ¿cuánto me cuesta llevar a traerlo? ¿Cuánto me cuesta convertirlo? ¿Cuánto me cuesta venderle? ¿Y cuánto le voy a vender? Si yo tengo eso claro, no necesito saber nada técnico. Eso se lo dejo a los TikTokers, a los muchachos de 20 años que son muy buenos para eso. Yo como gerente me enfoco en mis métricas. Eso es fundamental. Entonces, como dejar ese paradigma de que el Internet es para los jóvenes, no. Yo nací en los 80, trabajo con gerentes de los 70, de los 60 y todos se meten en el cuento de los números y dejamos el tema de la creatividad, el tema de la herramienta en los muchachos que son súper ágiles en eso. Javier, tenemos tiempo por una pregunta adicional y ya que Gerentes 360 obviamente es para gerentes, para CEOs, para la alta gerencia y estamos hablando de las métricas que ellos deben conocer para hacer crecer su negocio. Quisiera que muy rápidamente, en un par de minutos, nos cuentes cuáles son como esas recomendaciones, lo que debe saber un gerente, si él es el que toma la decisión o para empoderar a su equipo, cuando esté saliendo a cotizar y a contratar una agencia de marketing digital. Claro, fundamental. Es muy importante, yo creo que hay que ver una cosa que es fundamental, es ver la trayectoria de esa agencia. Es decir, que esa agencia les pueda mostrar resultados y se los pueda comprobar, así sea en una reunión privada. Es entendible que los números de las empresas no se pueden publicar, pero en una reunión privada yo te puedo mostrar, mira, te abro aquí el dashboard de la campaña de la empresa X y mira estas cosas que hemos logrado para ellos. Mira que es cliente nuestro hace X años, ¿cierto? Llevan con nosotros 3, 4 años, con una inversión de este tamaño. Entonces, si yo le digo a un cliente, por ejemplo, si yo como cliente de una agencia me dice, es que mira, tengo 5 clientes que invierten en promedio 10,000, 20,000 dólares en publicidad conmigo todos los meses y los he sostenido durante 3 o 4 años, eso me dice que el trabajo de la agencia es serio. Eso es fundamental. Un error muy común es creer que la agencia debe tener experiencia específica en la industria de esa empresa, es decir, en el nicho de mercado de esa empresa. Eso no es necesario, si bien es un deseable, no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque el marketing digital de alto nivel es un juego de números y la creatividad se consigue o ese conocimiento que falta se puede transferir de la empresa hacia la agencia. Si yo tuviera que escoger entre una empresa con trayectoria pero sin experiencia en mi industria o una con poca trayectoria pero con experiencia en mi industria, me voy por la primera. Yo soy una persona, soy ingeniero, convertido en publicista, como les dije al principio, yo me enfoco por los números. Entonces, para mí los números son fundamentales para crecer una empresa. Entonces, dos cosas para resumir. Primero, ver la trayectoria, ¿cierto? Y segundo, no obsesionarme con que debe tener experiencia específica en el nicho de mi empresa.
Muy bien, Javier. Y ya para finalizar, eh, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema? Excelente, Felipe, muchas gracias. A nosotros nos pueden seguir como Mostacho Marketing en Instagram, en Facebook o en TikTok o en nuestra página web mostachomarketing.com. Allí tenemos un blog con información muy interesante para los gerentes. Tenemos un espacio de biblioteca para descargar ebooks y seguir profundizando en el tema. Por allá los esperamos en nuestros medios digitales. Vale, Javier, pues muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Un excelente tema. Esperamos que nos acompañes más adelante aquí en Gerentes 360. Perdón, y me despido deseándote pues un resto de excelente semana. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a toda la audiencia por su atención. Espero estar aquí a la altura de las expectativas y acompañarnos en el futuro. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Javier, a ti. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y ahora las siguientes son las principales noticias para estar muy pendientes esta semana. Así es, hoy se realizarán declaraciones a la prensa de dos miembros de la Reserva Federal Fed de los Estados Unidos, Daily Ministra. El miércoles se conocerá en los Estados Unidos el estado de venta de nuevas viviendas y el viernes el de viviendas usadas. El jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Europa para una reunión de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, junto al Consejo Europeo, a ser llevada a cabo en Bruselas y donde el tema a abordar es la invasión de Rusia a Ucrania. El domingo se celebra un referéndum en Uruguay. El viernes se celebra el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El viernes en Argentina. Hoy se celebra el Día de la Emancipación en Puerto Rico. Ayer empezó la Semana Nacional de los Introvertidos, al menos en los Estados Unidos. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua y el Día de Tan Joven como Te Sientas. Mañana miércoles es el Día Nacional de los Cachorros, y el Día de las Matemáticas. El jueves es el Día Mundial de la Tuberculosis, el sábado es el Día de Tener Buen Cabello y el domingo es el Día Nacional de los Buenos Vecinos y el Día Internacional de los Teatros. Mañana es el Día Nacional de los Chip y Dip Salsa. El jueves es el Día Nacional de las Uvas Pasas cubiertas de chocolate. El viernes es el Día Mundial de los Waffles y de la nuez lisa o pecan. El sábado es el Día Nacional de la Espinaca y del turrón o nougat, perdón. Y el domingo es el Día Nacional de la Paella y el Día Internacional del Whisky. Bueno, Felipe, como siempre, bastante de dónde escoger. No sé de cuál te vas a tomar tú, pero creo que hay bastante para celebrar esta semana. Sí, señor, yo me quedo con el chocolate y whisky. Con eso tengo para celebrar. Bueno, Felipe, para nuestro próximo episodio tenemos un gran invitado. El próximo episodio va a ser el lunes 28 de marzo de 2022, como siempre, 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos.
como siempre a través de www.gerentes360. Y te anticipo, nos va a estar hablando de emprendimiento, pero de una forma un poco crítica, un poco diferente. Entonces, bueno, para que no te lo pierdas. Así es, estaremos aquí súper atentos. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Podcast Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al email hola@gerentes360.com. A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com. Y por mi lado podemos estar conectados en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado, Andrés, la letra J, Gómez, sin tildes, y Gómez con la letra Z. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360, que se emitirá el lunes 28 de marzo de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360 o en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos muy pronto!